a Selvi Martínez y su equipo extremo cada sábado de 4 a 5:30 p.m. Un espacio juvenil dinámico, con invitados especiales, notas extremas, concursos y mucha música. Con el objetivo de crear una programación diferente y diversa, influyendo de manera positiva a los jóvenes de hoy. No dejes de sintonizar Sábado Extremo. Esta es la línea de contacto en nuestra cabina. 516-385-4235. 516-385-4235. Conéctate con nosotros. Estamos esperando tu llamada. De la tarde, 4 de la tarde con 21 minutos, hora de Nueva York. Les saluda Selvi Martínez en Sábado Extremo, un programa que tenemos de todo un poco, música, entrevista, invitados especiales como lo es el día de hoy el evangelista internacional Ángel Morel, ex transexual, y ahora es un hombre que se dedica a hablar del poder transformador de Jesucristo. Saludos para, me dice Vicky Jiménez, que está en la sintonía a través de la red social. Usted que nos escucha a través de la 105.5 FM, si usted quiere saber o quiere conocer a Ángel Morel, al pastor René Morales y por supuesto a mí, ¿verdad, Selvin? Puede buscarnos en la red social como Selvi Martínez. Ahí estamos. Saludos para Albita Bandomelén. Desde Texas se conecta. Texas es creo que está por ahí. Saludos a Denis Rivera. Bueno, saludos a todos los que se están conectando a esta hora, a las 4:30. Sí, a las 4:30 estamos calentando motores aquí en el programa. Y quiero decirle que quiero que la audiencia, o sea, usted que nos escucha a través de la 105.5 FM, prepare una pregunta porque vamos a tener un segmento de preguntas para Ángel Morel. Él es un extransexual. ¿Qué pregunta le haría usted a Ángel Morel? Nos acaban de llegar 2 preguntas a través de la red social y una de ellas es ¿cómo lo ha recibido la sociedad? Y la otra pregunta que hacen a través de la red social es ¿cómo fue tu experiencia al recibir a Jesucristo? Y esa es como la pregunta clave del programa. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y qué sucede cuando él recibe a Jesucristo? Prepare su pregunta, por favor. Quiero que me ayude a hacerle esta entrevista a Ángel Morel. Y por supuesto estaremos escuchando toda la información de la campaña que está organizando el pastor René Morales en nuestra área. No se lo pierda. Saludos al pastor Derek García, por ahí lo veo. Pastor, un saludito especial ahí para usted. Regresamos con la entrevista y el testimonio de Ángel Morel después de la pausa musical. No se vaya, esto se pone buenísimo. Acompaña a Selvi Martínez y su equipo extremo cada sábado de 4 a 5:30 p.m. Un espacio juvenil dinámico, con invitados especiales, notas extremas, concursos y mucha música. Con el objetivo de crear una programación diferente y diversa, influyendo de manera positiva a los jóvenes de hoy. No dejes de sintonizar Sábado Extremo. Esta es la línea de contacto en nuestra cabina. 516-385-4235. 516-385-4235. Conéctate con nosotros. Estamos esperando tu llamada. Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. Grito de júbilo.
a Selvin Martínez y su equipo extremo cada sábado de 4 a 5:30 p.m. Un espacio juvenil dinámico, con invitados especiales, notas extremas, concursos y mucha música. Con el objetivo de crear una programación diferente y diversa, influyendo de manera positiva a los jóvenes de hoy. No dejes de sintonizar Sábado Extremo. Esta es la línea de contacto en nuestra cabina. 516-385-4235. 516-385-4235. Conéctate con nosotros. Estamos esperando tu llamada. Amigos y hermanos que siguen en la sintonía de Jesús en Luz Radio 105.5 FM y también a los que nos ven a través de la red social Facebook, estamos en vivo, en directo a través del internet www.jesusenluzradio.com. Tengo el privilegio de presentarles a ustedes al pastor René Morales, quien es el que está organizando esta campaña evangelística y quien se puso en contacto con el evangelista Ángel Morel. Pastor René Morales, qué gusto tenerlo en cabina de radio. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Selvin, es verdaderamente una bendición grande el estar en esta tarde conociendo los estudios de Radio Jesús es Luz, y saludamos a toda esa linda audiencia que ahora mismo nos puede escuchar a través de este medio. Así que le bendecimos, es una tarde maravillosa con una gran expectación de cosas grandes en esta noche que tendremos conjuntamente con el evangelista Ángel Morel. Ayer fue algo también glorioso y bueno, si usted no tiene un lugar, un tiempo ya, o sea, determinado y dice, bueno, yo quiero moverme hacia el área de Far Rockaway, es más que bienvenido. Bendiciones. Pastor, ¿dónde usted pastorea y dónde está su iglesia? Bueno, hay dos lugares ahora. Hay uno en Far Rockaway, eso es en el 2304 de Cornaga Avenue. Eso está bien cerca de acá. Y luego también la otra congregación que está en Post Avenue, eso pertenece al pueblo de Westbury, 25A de Post Avenue. Allí también estamos sirviendo a la comunidad. ¿La iglesia de Dios? Sí, el nombre de nuestra organización es Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Cuántos años pastoreando? Pastoreando ya en el ministerio 17 años ya. 17 años. Y bueno, tenemos, por supuesto, en cabina de radio también al evangelista Ángel Morel. Yo quiero darle la bienvenida. Ángel, bienvenido a Jesús en Luz Radio. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está Ángel Morel hoy, sábado 22 de octubre? Bendiciones a todos los que están ahí escuchando. Te habla el evangelista Ángel Morel. Estoy sumamente gozoso y estar aquí compartiendo con tanta gente linda a diferentes lugares, ¿verdad? Y es un gusto estar aquí, Elvis, ¿verdad? Compartiendo, ¿verdad?, las maravillas del Señor, de lo que Dios puede hacer en el ser humano. Yo creo que Dios es grande y poderoso, en el nombre de Jesús. Puertorriqueño, ¿cierto? Amén, así es. Estamos radicados en la isla del encanto, la isla del Cordero, Puerto Rico. Puerto Rico, ¿de qué parte de Puerto Rico? Bueno, ahora mismo estamos en Isabelas. En Isabela. Ahora eres un evangelista, eres un predicador. ¿Soñaste con ser predicador, Ángel? Jamás pensé que hoy en día estaría expuesto a tantas multitudes a nivel internacional, y verdaderamente jamás pensé que hoy predicaría la palabra de Dios y conocer ese Dios tan grande que hoy conozco. Verdaderamente que Dios dice en su palabra que Él anda por senderos misteriosos, y ¿quién puede entender a Dios? Dios es grande y poderoso, y verdaderamente me dio la oportunidad de conocerlo y hoy poder exponer su santa y bendita palabra. Acompañando al pastor o invitado por el pastor René Morales de la Iglesia de Dios de la Profecía. Pastor, ¿cuántos días será esta campaña? Bueno, iniciamos ayer, viernes, y culmina el día de mañana, domingo 23. Sí. 3 días de campaña. 3 días, sí, 3 días. ¿Por qué campaña, pastor? Yo le hacía esa pregunta en uno de los programas de Ruta 105. Ya los pastores no creen en las campañas, o no es que no crean, sino como que no da resultado, ya como que nadie está haciendo campañas. ¿Por qué usted hace campañas, pastor?
Bueno, una de las cosas que hemos visto en estos últimos días, y de hecho yo he sido formado en lo que es la evangelización de calle ya por más de 20 años, creo que para mí es efectivo porque voy hacia la gente, no la gente viene a la iglesia, sino que yo voy a la gente. Entonces hemos visto el resultado, que existen muchos conceptos en la mente de las personas. ¿Por qué no visitan una iglesia? Entonces vamos a ellos y estamos mirando el éxito, tanto en esta campaña con el evangelista Ángel, como otras que hacemos localmente. Pastor, usted me va a ayudar a hacerle esta entrevista a Ángel Morel, entrevista testimonio, no me deje solo, por favor. Iniciamos con la primera pregunta del día de hoy, acá en Sábado Extremo, y cuando Ángel quiere extenderse más en su comentario, no hay problema, Ángel, es un tiempo para hablar del poder transformador de Jesucristo. ¿Cómo tienes tú o cómo inicias tú en la vida, por decirlo así, cómo es tu vida antes de conocer a Jesucristo? Pues mira, verdaderamente es una trayectoria muy dolorosa, ¿verdad? Y muy sufrida, ¿verdad? Yo vengo de un hogar completamente disfuncional donde mis padres pues no le servían a Dios. Mi madre era pues vivía en el alcoholismo, la prostitución y las drogas. Pues mi madre pues realmente en esa vida tan dolorosa pues cayó embarazada de mí. Y realmente pues mi madre no quería tenerme. Ya a los 3 años de edad mi madre me abandona al lado de la basura. Y ahí comienzo yo a vivir, le quitan la custodia a mi mamá y comienzo yo a vivir, ¿verdad? Recuperándome porque me encontraron en un estado completamente crítico. Me encontraron con los pies podridos, mis partes íntimas todas quemadas, varicelas por todo mi cuerpo, una asma crónica terrible. Y verdaderamente ahí comencé a recuperarme en el hospital y comencé, ¿verdad?, a recibir los primeros auxilios, pero el departamento de la familia le quita y totalmente la custodia a mi madre y pues se la entregan a mi abuelo. Y ahí comienzo yo a vivir con mis abuelos, pensando yo que ahí iba a adquirir el amor de ellos. Yo comienzo a vivir, mi abuelo era alcohólico, era mujeriego, de esos hombres muy fuertes, de carácter, y era un hombre que siempre llegaba borracho, nos maldecía, nos daba golpe, nos hablaba malo, y comencé yo a vivir en ese maltrato, en ese rechazo, en esa soledad de afecto de papá, mamá, que no tenía. Y me acuerdo que a los 5 años de edad comienza el abuso sexual a mi vida. Hacemos un paréntesis ahí, y esto es para la gente que está recién entrando a la frecuencia 105.5 FM y también a aquellos que nos están viendo por la pantalla, por el Facebook, ¿verdad? Estamos conversando con Ángel Morel, ex transexual, y nos está contando parte de su vida, de su infancia. A los 5 años, ¿verdad? A los 5 años. Empiezas a tener o empiezan a abusar sexualmente de ti. ¿Qué pasó? Bueno, comencé yo a los 5 años a ser abusado sexualmente por 4 tíos míos. Yo comencé a ser la mujer de mis tíos por mucho tiempo. Pasaba de cama en cama, dolor en dolor, y era un martillo tan terrible en mi vida porque pues era tan tormentoso para mi vida saber que mi propia familia me estaba destruyendo, mi propia familia me estaba hundiendo a la oscuridad, ¿verdad? Decir así. Y a los 6 años yo era un niño que tenía problemas con mi identidad. Comencé a tener ese problema de identidad y comencé yo a inclinarme hacia los hombres, al gusto de los hombres, ¿verdad? Y yo luchaba tanto con esa identidad porque yo decía, ¿por qué yo soy así? Me preguntaba muchas veces por qué la gente me dice que yo soy homosexual, por qué la gente me rechaza, por qué la gente me ve diferente a otros niños. Y yo comencé a corta edad a recibir un rechazo terriblemente a mi corazón, a mi vida, donde yo comencé a ser un niño que me aislaba muchísimo porque no tenía amigos y mi propia familia me rechazaba. Y a los 5 años de edad comencé a ser un niño que me orinaba en la cama a consecuencia de las violaciones que me hacían. Me acuerdo que todas las mañanas me despertaba mi abuelo para enviarme a la escuela y todas las mañanas realmente mi abuelo me restregaba mi cara en el orín terriblemente y me daba golpe y me insultaba y me decía puerco, cochino, ¿hasta cuándo dejarás de orinarte? Eran palabras muy fuertes que me marcaban y de castigo me enviaba a la escuela mi abuelo
y yo tenía que irme y montarme en un autobús y entrar a los salones de clase orinado y apestoso y con una humillación terrible, donde comencé a recibir en la escuela humillación, rechazo, y realmente los maestros me colgaban porque yo no aprendía nada. Yo realmente nada de lo que me enseñaban en la escuela yo lo aprendía, porque mi mente estaba bloqueada y mi mente lo único que pensaba era violación, maltrato, rechazo y soledad, y comencé a vivir tan corta edad en una depresión terrible, donde comienzo a vivir, ¿verdad?, en esa vida tan terrible, donde a los 13 años de edad me remueven de casa de mis abuelos por maltrato, ¿verdad? Y ahí comienzo yo a vivir en un hogar sustituto, hogar de crianza, y comienzo yo se repite la misma escena en mi vida, maltrato, rechazo, y por segunda vez fui violado a los 13 años por un encargado que, bueno, nos cuidaba en ese tiempo a nosotros, y fui violado por segunda vez. Me acuerdo que yo caí en una depresión tan fuerte que yo intenté quitarme la vida. Yo no quise vivir, yo no resistí el tormento que estaba pasando por mi mente y por mi vida. Yo decía, pero ¿para qué vivir? El diablo me decía, quítate la vida porque no hay nada, no hay solución. Y me hablaba tantas cosas que yo seguí esa voz, y el departamento de la familia me interna en psiquiatría. Comienzo yo a vivir en psiquiatría por muchos meses, donde realmente ahí me amarraban, me empastillaban, y realmente comienzo yo a vivir en ese lugar donde me diagnosticaron depresión esquizofrénica y delirio de persecución. Todo esto a la edad de 13 años. 13 años, señoras y señores. El panorama hasta donde nos va contando Ángel Morel es bastante oscuro, ¿verdad? Me imagino que usted está pensando, ¿y cómo salió de ahí? Bueno, esto es lo que vamos a escuchar en esta entrevista, y le voy a ir diciendo al pastor René Morales que vaya preparando esa pregunta, porque la próxima pregunta le toca al pastor René Morales. También quiero decirle que usted puede escribir su pregunta ahí en la sección de comentarios. Por favor, hagamos esta entrevista entre todos, no me dejen solo. Ahí donde dice comentar, hagan su pregunta o saludos al evangelista Ángel Morel. A los 13 años intenta ya en quitarte la vida, segunda violación. ¿Qué pasa, Ángel? Pues realmente en esa vida de tormento, de vivir en psiquiatría por mucho tiempo, yo tomé la decisión de irme lejos del departamento de la familia, porque ya yo no confiaba ni en el gobierno ni en la gente que tenía alrededor mía. Realmente yo traté de buscar la solución en las calles. Comienzo yo a deambular y vivir en las calles con ya hasta 14 años, ya yo estaba en las calles. Me acuerdo que pedía dinero, comencé a vivir, quedarme dormido en las calles. Me acuerdo que pasaba frío, pasaba dificultades terribles. Y me acuerdo que en esa vida tan terrible de oscuridad y de tiniebla, lo primero que el diablo me ofrece es el alcohol. Y comienzo yo a tomar alcohol, comienzo yo a emborracharme terrible y a vivir una vida desordenada. Que me acuerdo que ya a tan corta edad ya usaba droga. Me acuerdo que a corta edad ya yo estaba ya sumergido terriblemente en la oscuridad. Me acuerdo, gloria sea al Señor, que a los 15 años ya comencé a prostituirme en la 15 en Puerto Rico y en la 65 de Infantería, en la zona roja del país. Y me acuerdo que comencé yo a prostituirme terriblemente en esas calles tan violentas, donde comencé a vestirme de mujer y comencé, gloria sea al Señor, a conocer la oscuridad que es la prostitución. A veces nosotros vemos, ¿verdad?, las mujeres, las prostitutas, los homosexuales en las calles, pero a veces no sabemos qué clase de situación están viviendo esas personas en las calles. Yo me tuve que enfrentar a muchas cosas en las calles, donde muchas veces tuve que dejar que a punta de pistola violaran mi vida muchas veces. A punta de cuchillo cortaban mi cuerpo. Me acuerdo que en los hoteles, en los moteles me cortaban, me daban golpes. Me acuerdo que en las calles tenía que sobrevivir, tenía que pelear, tenía que sobresalir en esa vida de tiniebla. Es una vida muy oscura, una vida donde vives o mueres, una vida tormentosa donde muchos de mis amigos al frente de nosotros, a 2 calles más adelante, le entraban a tiro. Me acuerdo que llegaban apuñalados, me acuerdo que llegaban sin ropa, me acuerdo que llegaban todo, ¿verdad?, agorpizados, ¿me entiendes? Y muchas veces tuve que atravesar esa vida. Me acuerdo que ya a los 16 años
llegó una persona que mandaba a la calle, que era muy famosa y que llevaba mucho tiempo en ese lugar, y me dice, mira, te ofrecemos un lugar en Nueva York, allá vas a tener casa, vas a tener todo, y realmente yo estaba buscando eso. Y a los 16 años me voy en un avión sin saber a dónde yo iba. Me fui a la ciudad de Nueva York, donde comienzo yo a vivir en una casa de explotación de niños y de jóvenes. Ahí yo era explotado en la área de Queens. Me acuerdo que ahí yo era sometido, gloria sea al Señor, a la esclavización de la prostitución. Bueno, bien fuerte. Me acuerdo que 24 horas al día yo tenía que estar encerrado en una habitación, recibiendo toda clase de hombres a cada 5 minutos. Me acuerdo que ahí me daban golpes, me escupían en la cara, ahí me humillaban terriblemente. Y comencé a vivir en ese lugar, me liberaron, me privaciaron de la libertad. Todo llegaba por delivery, la comida, el agua, todo por el miedo que la gente pensara que yo me escapara de ese lugar. Y estaba siendo un esclavo sexual. Así ¿verdad? mismo. ¿Y por qué es importante? Queremos decirle a la audiencia la importancia de mencionar, o que Ángel Morel mencione todo esto. Es importante para resaltar una sola cosa. Número uno, se vive tantas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Dos, para resaltar sobre todo el poder transformador de Jesucristo, que eso es lo que queremos que quede en el corazón de las personas que nos están escuchando. Jesucristo todavía cambia, Jesucristo todavía transforma, y si usted es una persona que está pasando una situación similar, hay salida, hay solución para usted. No tiene que quitarse la vida y no tiene que seguir en esa situación que lo está atormentando y que seguro usted vive triste, angustiado, sin fe, sin esperanza. Jesucristo quiere libertarle, como lo hizo con el invitado del día de hoy aquí en Sábado Extremo, Ángel Morel. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar con el pastor René Morales, que estará haciéndole una pregunta a nuestro invitado del día de hoy. No sé si quieres decir algo más antes de ir a la pausa musical, Ángel, o nos vamos a la pausa musical. Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa. Si usted quiere llamarnos, por favor, hágalo al 516-385-4235. Si usted quiere hacerle una pregunta o dar un saludo, le vamos a preguntar a Ángel si cuando estaba en esa vida que estaba teniendo, ¿cómo fue la reacción de la iglesia? ¿Tuvo contacto con la iglesia? ¿Lo despreciaron por ser la persona que era? ¿Qué sucede cuando él llega a la iglesia? ¿Cómo lo recibe la iglesia? Y sobre todo, ¿cómo lo recibe la sociedad? Interesante la entrevista del día de hoy. Está poderoso, ¿verdad? Yo sé que usted siente algo poderoso ahí. Y vamos a culminar bien. Vamos a terminar orando por nuestra audiencia. Vamos a terminar orando por aquellos jóvenes que están angustiados, por los jóvenes que están pasando aflicción. No se vaya, por favor, comparte el video. Dele like si está en sintonía de Sábado Extremo. Hoy el invitado especial, Ángel Morel. Nos vamos con este tema de Marcos Barriento. Manda fuego, Señor. Súbele, Selvi. Vámonos. Súbele. Ahí está. Fuego, Señor. Mándalo sobre mí. Mándalo sobre mi familia. ¡Eh! Acompaña a Selvin Martínez y su equipo extremo cada sábado de 4 a 5:30 p.m. Un espacio juvenil dinámico, con invitados especiales, notas extremas, concursos y mucha música. Con el objetivo de crear una programación diferente y diversa, influyendo de manera positiva a los jóvenes de hoy. No dejes de sintonizar Sábado Extremo. Gracias por estar en la sintonía de Sábado Extremo. Son las 4
con 53 minutos. Hoy, invitado especial en el programa, nos visita el evangelista internacional Ángel Morel. Es de Puerto Rico, tiene 28 años, 27. ¿Cuántos años es? 27. 27 años. Ángel Morel, a su edad, a su temprana edad, porque 27 años está considerado una temprana edad, ¿verdad? Yo tengo 34 años ya y no soy creído. Pastor, ¿usted cuántos años tiene? Esa pregunta como que no entraba en el programa. No. Aunque no lo crean, tengo diciembre cumplo 44. 44 años, sí, pastor. Ya ve que usted quedó sorprendido, ¿verdad? y figúrese, tengo más de la mitad sirviéndole al Señor. Él es quien nos rejuvenece. Exacto, pastor, estoy de acuerdo con usted. Mire cómo me tiene el Señor a mí. Amén. Paramos de sufrir. Sí, y eso es lo que queremos resaltar hoy, que cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, realmente paramos de sufrir. Amén. Porque es una vida muy triste, angustiosa, como la que nos está contando Ángel Morel. Ángel, nos quedábamos en ese momento donde a tus 13 años, bueno, cuando llegas acá a Nueva York, ahí ¿cuántos años tienes cuando vienes a Nueva York? Iba a cumplir 16 años. 16 años, eras un esclavo sexual. ¿Y hasta cuánto tiempo llega esa esclavitud? Bueno, ya a mis 19 años ya yo estaba por salir de ese lugar. Me acuerdo que comienzo yo a salir ya de ese lugar, y comienzo yo porque yo saliendo de ese lugar me acuerdo que ya estaba en las calles y yo no conocía Nueva York, pero conozco un grupo de mexicanos, ¿verdad?, que estaban en ese mundo, ¿verdad?, del travestismo y del transexualismo. Y comienzo yo a vivir con ellos. Me acuerdo que comienzo yo a vivir con ellos y ellos comienzan a mostrarme en los lugares rojos de aquí de Nueva York donde se prostituyen las personas. Y ahí comienzo yo, me acuerdo que yo comienzo a prostituirme a frente frío, bajo cero, aquí en la ciudad de Nueva York. Wow. Y comienzo yo a prostituirme violentamente en esas calles. Me acuerdo que comencé a vivir una vida desordenada terriblemente. Me acuerdo que nos íbamos desde las 7 de la noche y llegábamos hasta las 11 de la mañana, borracho, drogado. Nos íbamos de after hour en after hour y de club en club. Me acuerdo que era una vida desordenada terriblemente, y me acuerdo que en esa vida tan terrible, muchas veces en la área de prostitución, comienzo yo a caer preso, ¿verdad? Porque estábamos prostituyendo en las calles, y los undercover llegaban y nos recogían y nos metían a la cárcel. Me acuerdo que comencé a vivir una vida de cárcel, de violencia, de alcohol, de prostitución terrible, y me acuerdo que cada día esa vida era más fuerte. Y me acuerdo que una noche, me acuerdo que yo comienzo a hacer rituales y a hacer pactos con el mismo diablo, porque yo quería llegar más allá de lo que yo estaba experimentando. Me acuerdo que comienzo a hacer un altar en mi hogar y comienzo a brindarle pues mi adoración a Satanás, me acuerdo. Y me acuerdo, gloria sea al Señor, que en esa vida yo veía que mis amistades cada día evolucionaban más terrible y se convertían a transexual, se hacían implantes, se hacían tantas cirugías y llegaban a ser una mujer. Y yo era el único que no tenía cirugías en mi cuerpo. Me acuerdo que una noche yo dije, yo quiero ser como ellas. Me acuerdo que comenzaron ellos a inyectarme hormonas en mi cuerpo, inyectándome hormonas femeninas. Y me acuerdo que yo comencé y mi cuerpo comenzó a cambiar. Todo comenzó a cambiar, comenzaron a crecerme los senos, comenzó a cambiarme la voz, comenzaron los vellos a morir. Y me acuerdo que comencé el proceso de láser también en mi cara, en mi cuerpo, a matarme los vellos de mi cuerpo. Y me acuerdo que cuando yo tenía ya el presupuesto tan elevado de dinero, me acuerdo que me fui a Ecuador, Quito, y allá me hice implantes de seno, me hice nariz. Hacemos una pausa ahí. Ahí nos vamos a quedar. Tenemos que hacer el cambio de la hora y vamos a regresar. ¿Cómo es ese proceso de implantes? Recuerde usted que hoy lo que queremos es poder llegar a los jóvenes que nos están escuchando, que están pasando por diversas situaciones y que se inician
en una vida apartada de Dios, haciendo muchas cosas malas, y producto de esto es la disfunción que hay en la familia. Ese es el punto de la entrevista del día de hoy. Usted que tiene sus hijos, por favor, tiene que amarlos, tiene que mostrar ese amor para ellos. La iglesia debe de cuidar de los jóvenes. La iglesia debe de proteger a los jóvenes. Debe de mostrarle ese amor, porque hay un mundo que los está esperando como el que estaba viviendo Ángel Morel. No le cambie, por favor. Vamos a hablar de qué pasa cuando ya tiene ese presupuesto, se va a Ecuador y empieza a hacer implantes. Esto se pone mejor y todavía falta la pregunta del pastor. Regresamos. Y me gustaría encontrar a los oyentes. Tenemos mucha audiencia, estamos llegando a muchos lugares, a muchos países. Por favor, me gustaría que usted dejara su comentario y que nos cuente desde dónde está viendo este testimonio poderoso, esta entrevista, y qué pregunta le haría usted a Ángel Morel. Todo eso ahí en la parte donde dice comentar. Cuéntenos si es primera vez que escucha este programa, y sobre todo, si necesita la oración, vamos a orar por la audiencia. Regresamos en unos minutos. Acompaña a Selvin Martínez y su equipo extremo cada sábado de 4. Aplicación gratis en iTunes y Google Play. Jesús es Luz Radio. ¿Te sientes triste, con ansiedad, depresión, problemas familiares? Jesús es Luz Radio. Te quiere ayudar. No todo está perdido. Hay una esperanza para tu vida. Sábado Extremo. Esto es Sábado Extremo con Selvin Martínez. Sábado Extremo. Estamos de regreso en la entrevista testimonio de Ángel Morel. Él es un evangelista, viaja por las naciones y también viaja por las ciudades, por los países, hablando del poder transformador de Jesucristo. Nos quedamos en que viaja a Ecuador, pero antes le doy la palabra al pastor. Si quiere, pastor, introducirnos nuevamente donde se quedó Ángel Morel para ir allá a Ecuador y ver qué pasó ahí en Ecuador, y luego regresamos. Sí, bueno, surgen muchas preguntas, pero como él comentaba, y a mí me gustaría, yo creo que la audiencia está muy pendiente, está muy atenta de lo que Ángel está expresando. Me gustaría que Ángel pudiera continuar un poquito más sobre lo que él estaba hablando, de que luego alcanza esa suma de dinero, que bueno, yo tengo más o menos idea de que no ha sido ni 2 ni 3 mil dólares, sino es una buena suma de dinero que él acumula y viaja a Ecuador. Así que me gustaría que nos pudiera comentar un poquitito más sobre eso. A mí también. Lo escuchamos, Ángel. Pues verdaderamente, mira, luego que renuevo, pues tengo la suma de dinero, ¿verdad?, que tenía para poder hacerme todas esas clases de cirugías que no son nada de baratas. Me acuerdo que me fui a Ecuador, ahí me hago implantes de seno, me hago nariz, cara, liposucción y nalgas. Ahí comienzo el proceso, ¿verdad?, completo, a llegar de un travesti a llegar a un transexual. ¿Cuál es la, perdón que lo interrumpa, pero hay mucha gente que no entiende? ¿Cuál es la diferencia de esas dos palabras que usted acaba de decir? Pues mira, Elvin, de verdad que verdaderamente hay varias etapas de cómo tú llegas a un transexual y luego llegas a un transgénero. Y mira, primero está el gay boy, que usted lo ve por ahí, dice, no parece que es gay, pero es gay. Está la ponca, le llamamos la ponca, que es el gay femenino, que es de hombrecito, que le gusta bien apretadito, los peinados bien extrovertidos, bien afeminado. Ese es el gay femenino. Luego del gay femenino viene el travesti. El travesti es la persona que simplemente de noche se viste de mujer y de noche pues es un espectáculo, pero de día es un hombrecito
que nadie sabe que se viste de mujer. Y también está el transexual, que el transexual es el que viste 24 horas al día, el que se hace cirugía, pero todavía tiene el miembro de hombre. Y luego está el transgénero, es el que se corta el miembro y es completamente una mujer en todas las etapas. Y ahí termina todo. Tú estabas en transexual. Yo estaba en la casi la última etapa de llegar al transgénero. Te escuchamos, te hice esa pausa o ese paréntesis porque hay mucha gente que lo asocia en una sola cosa y no es así. Ángel, ¿qué pasa después que tienes o te hacen el trasplante? Pues mira, realmente luego que me hago todas las cirugías, ¿verdad? Vuelvo a la ciudad de Nueva York. Comenzar a vivir como verdaderamente una mujer. Ahí comienzo, ¿verdad? Adaptarme a la vida del transexual porque yo nunca había estado 24 horas al día vestida de mujer. Entonces para mí fue tan complicado porque ya no podía aparentar lo que yo era, sino tenía que fingir algo que no era algo real en mi vida. Entonces con el tiempo seguí, ¿verdad? Adaptándome a la vida a la cual yo estaba y la cual yo elegí en ese momento, ¿verdad? Ya yo no podía volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya yo me había hecho tantas cirugías que ya yo no podía volver a hacer Ángel Morel. Entonces tenía que someterme a esa vida de transexual y vivir. Y me acuerdo que para mí era tan tormentoso porque yo salía a las calles y la gente, ¿verdad? Se espantaba tan terrible, ¿verdad? Y mucha gente me aceptaba, mucha gente no me aceptaba, mucha gente pues juzgaba mi apariencia, pero otras pues aceptaban mi vida. Pues yo comencé, gloria sea al Señor, a vivir en esa aceptación al público, donde mucha gente, ¿verdad? Es difícil llegar a la aceptación, pero como siguió el tiempo y los años, logré aceptarme a mí mismo y vivir como transexual. Y me acuerdo que ya yo estaba en el proceso donde yo estaba cambiando mi pasaporte, mis ID, y ya de mujer. Me acuerdo que para ese tiempo ya estaba el proceso, el protocolo, ¿verdad? Que ya tú te podías cambiar el nombre, podías hacerte todo el cambio y que no había problema. Yo quería hacer ese cambio y ya estaba en el proceso. Y me acuerdo que gloria sea al Señor que comienzo a vivir en esa vida y comienzan a abrirse muchas puertas a mi vida, donde comienzo a hacer películas. Hice 5 películas, donde gané 5 certámenes de belleza. Comencé a ganar y modelar y revistas y todas esas cosas. Buscaba mi imagen, mi figura para poder sacarme fotos y sacarme en las revistas aquí en Nueva York. Y me acuerdo que yo comencé a vivir una vida de artista. Me acuerdo que ya mi vida de sufrimiento había quedado en el pasado. Y me acuerdo que comencé a vivir como Melania y comencé a vivir una vida terrible y todo estaba cambiando, me acuerdo. Una pregunta bien clave en lo que es que hay tantas preguntas claves, pero ¿tú eras consciente de que ese no era el modelo ideal de Dios o no eras consciente? Digo esto porque hay personas que su conciencia, sus sentidos, esa parte sensible, ese espíritu de Dios se muere totalmente en las personas. Con todo esto que te habías hecho, ¿eras consciente que Dios no estaba de acuerdo con lo que tú estabas haciendo, Ángel? Pues mira, Elvin, realmente yo no conocía la palabra de Dios. Yo no conocía a Dios. Yo realmente pensé que yo había nacido para ser una mujer. Wow. Yo pensé que lo que yo estaba haciendo era bueno. Yo pensé que yo todo lo que estaba practicando era agradable, ¿me entiendes? Ante los ojos de la humanidad, ¿tú entiendes? Y verdaderamente jamás pensé que esto fuera tan abominable ante la presencia de Dios, porque mis padres no conocían a Dios. Mis padres, mi papá yo nunca lo conocí, mi mamá era una drogadicta, una prostituta, mis abuelos eran pues unos abuelos malos, tenía unos tíos que eran violadores, tenía una vida tormentosa, en la escuela lo que estaba viviendo era tormento. Yo jamás y nunca pensé que existía una palabra que estaba estipulada y escrita en la tierra, de que Dios abomina, ¿verdad? La persona que se echa con varón igual con mujer. Entonces, yo no conocía ese lado, ¿me entiendes? De Dios. Yo sabía que Dios existía, pero hasta ahí. Hasta ahí. Y bueno, esa pregunta la hago porque hay personas que creen que es normal. No, no es normal. Esto es abominable delante de Dios y ese por porque, eso es que te escuchamos. Porque si yo supiera que Dios existía, nunca me hubiera hecho los senos.
nunca me hubiera cambiado mi apariencia. Porque conocía una verdad, pero no la conocía. Yo pensé que yo iba a morir así. Yo dije, yo me hago de mujer y así muero y así me van a enterrar. ¡Wow! Ay, ay, ay. Señoras y señores, es que Cristo tiene poder y eso es lo que queremos, que usted se quede con eso el día de hoy. Y aquellas personas que no asisten a una iglesia y que creen que esto es normal, vamos a seguir con la entrevista. Llegas, por decirlo así, a la cúspide del éxito en esa vida que llegabas. ¿Cómo se desploma eso? ¿Cómo toca fondo? ¿Cómo tienes ya ese encuentro con Dios, con Jesucristo, que es la parte donde queremos darle fuerte al día de hoy para todas las personas que están desesperadas y que están viviendo no solamente en lo que es la homosexualidad, pero también hay mujeres que están en el lesbianismo y que de seguro no están, como quien dice, públicamente. Es algo que está oculto, es algo que está secreto. ¿Cómo es esa vida de llegar al éxito como transexual? ¿Cómo tocas fondo? ¿Cómo llegas a la iglesia, Ángel? Mira, el sueño de todo transexual es hacerse los implantes y verse de una apariencia de mujer. Cuando yo me miro en el espejo, yo digo, wow, me veo una mujer y esto es lo que yo soñaba y esto era lo que yo quería. Me acuerdo que yo estaba en todo mi apogeo, como decirle así, en ese tiempo. Ese año yo había ganado uno de los concursos más grandes en la ciudad de Nueva York, uno de los lugares, concursos más prestigiados en ese tiempo. Y uno de mis sueños era yo ser reina de ese lugar. Y me acuerdo que en ese tiempo yo tenía a mi pareja, que era un griego, y me acuerdo que ese hombre tenía mucho dinero. Y comenzó ese hombre a suplirme todos los gastos del concurso. Me acuerdo que en ese año yo había sido reina de ese club, donde yo soñaba ser reina de ese club. Y me acuerdo que en ese año todo me fluía tan maravilloso que yo decía, wow, no me hace falta nada. Tengo esto, tengo lo otro, no me hace falta nada. Viajaba por todos los lugares, viajaba por todos los Estados Unidos, me daba la gran vida y no tenía necesidad de nada. Me acuerdo que en ese año yo comienzo a deprimirme. Yo me acuerdo que en ese año ya yo no quería salir ni a hacer show, ni a salir a discoteca, ni salir a las calles. Me drogaba en mi habitación. Me acuerdo que estaba siempre drogado y sumergido ahí en esa vida de alcohol y de droga. Y me acuerdo que yo caí en depresión. Me acuerdo que en ese año yo estaba gastando todos mis recursos, todos mis bienes, estaba gastando todo. Y me acuerdo que en diciembre yo decido irme porque era mi cumpleaños. Y ¿De qué año? ¿Qué año? El 25 de diciembre. ¿De qué año? Del 2010. 2010. Me acuerdo que yo hice el show, mi cumpleaños, como tú no tienes idea. Limosina, bueno, terrible. Fue algo, tiraré las cosas por la ventana, como uno dice. Y me acuerdo que en esa noche yo me sentí deprimido y me fui a mi casa. Y durante esa semana me acuerdo que tenía un show y me fui a hacer el show a la discoteca. Y me acuerdo que a las 2 de la mañana yo comienzo a hacer el show. Y me acuerdo que a las 2 de la mañana, en pleno revolú, como uno dice, tanto alboroto que hay en una discoteca, de momento yo la escuché silencio. Y escuché como una voz audiblemente que comenzó a hablarme en mi oído. Y me decía, vuelve a casa. Wow. Esa voz no era una voz común que tú habías escuchado antes. Para nada. ¿Qué uno va a escuchar en una discoteca con tanto alboroto y tanto revolú, ¿me entiendes? Y tanto grito y tantas cosas. Yo escuché todo silencio. Y de momento escuché una voz con autoridad, una voz, terrible, que comenzó a hablarme en el oído izquierdo y me dijo, vuelve a casa, a casa, a casa. Y era como un eco. Y me retumbaba mi oído. Me acuerdo que yo seguí ignorando la voz y seguí haciendo el show. Me acuerdo que por segunda vez escuché la voz con más autoridad, con más fuerte, la voz que me dijo, vuelve a casa. Terminé el show y me fui al camerino. Cuando me fui al camerino me empiezo a maquillar
y poniéndome el próximo outfit para poder salir al stage y poder hacer el show que siempre tenía durante la noche. Y me acuerdo que escuché la voz de nuevo, pero era más sumible, y me habló en el oído y me dijo lo mismo: vuelve a casa. Y yo comencé a llorar. Y recuerdo que me comenzó a bajar una lágrima. Yo nunca había llorado. Jamás en mi vida yo había sentido sentimientos. Yo tenía mi corazón totalmente como una piedra. Claro. Y me acuerdo que yo comencé a llorar y comienzo a ver mi vida desde niño. Me acuerdo que comencé a ver desde mis 3 años, mis 5 años, mis 10 años, mis 15 años y a la actualidad. Comencé a ver todo ese sufrimiento que comencé a vivir y comencé a llorar y a quebrantarme en esa discoteca. Mis amistades me preguntaban: ¿qué te sucede, Melania? Y yo le dije: no me pasa nada. Me siento triste, me siento decaído, no puedo hacer el show. Me vestí y me fui a mi casa. Cuando me fui a mi casa, voy a mi cuarto de brujería y comienzo a prender vela, comienzo a invocar y comienzo a hacer pues todo lo que se hace en ese mundo. Y me acuerdo que yo estoy arrodillado y comienzo que abrieron la puerta de la sala de mi casa. Yo sentí que abrieron la puerta y yo decía: ¿quién entró a mi casa? Cuando fui a verificar quién era, jamás pensé que los demonios existieran. Jamás pensé que un monstruo como el que vi existiera en este mundo. Jamás pensé que ese mar existiera. Me acuerdo que vi un principado muy grande que comenzó a caminar por mi casa. Yo corrí para mi cuarto. Cuando me fui a mi cuarto, yo me postré en el piso y comencé a gritar. Me entró un ataque de pánico terriblemente, que comencé a ver de nuevo el principado que traspasó el closet. Y comencé a ver ese principado ya cara a cara, yo lo veía. Comencé a gritar y yo lo veía cara a cara. Tenía los dientes muy afilados, tenía nariz de bruja. Me acuerdo que tenía sus orejas de duendo y tenía sus manos negras con uñas negras terribles. Y comenzó ese principado a hacerme daño, comenzó a dañarme mi cuerpo. Yo sentía, Elvin, que yo estaba muriendo. Yo sentía que mi alma se estaba yendo de mi cuerpo. Yo sentía que estos eran los últimos días que yo iba a estar en la tierra. Me acuerdo cómo ese demonio me estaba jalando y cómo me estaba oprimiendo mi vida. De que comencé yo a llorar y a gritar, y comencé a gritar: auxilio, auxilio, auxilio. Comencé a gritar desesperadamente ese llanto de auxilio. Que comencé yo a ver en mi cuarto, comencé a ver en la ventana de mi cuarto una luz, que era una luz tan grande, una luz tan brillante, que comenzó a brillar todo mi cuarto. El principado, cuando vio esa luz, comenzó a gritar y me soltó. Me acuerdo que mi cuerpo, Elvin, yo nunca había visto mi cuerpo de la manera que yo estaba viendo mi cuerpo. Mi cuerpo tenía raíces, tenía serpientes que salían de mi cuerpo. Salían de mi cuerpo y salían y entraban y salían. Eran serpientes muy pequeñas. Y yo veía todo mi cuerpo de esa manera. Y yo decía: yo no puedo ser este personaje. Yo soy Melania, yo soy la del momento. Yo tengo belleza, tengo fama. ¿Por qué me veo de esta manera? Yo no puedo ser esta persona. Corrí y me miré en el espejo. Cuando me miré en el espejo, yo pensé que iba a venir la figura que yo por sacrificio había gastado tanto dinero para transformarme en una mujer. Ya no veía a esa mujer, sino un monstruo. Tenía una corona de serpiente en mi cabeza. Tenía mi cara desfigurada. Tenía mi cuerpo lleno de serpientes y comienzo a vomitar gusanos por mi boca. Yo vomitaba y vomitaba y vomitaba. Yo tenía una liberación terrible. Esa luz era el Espíritu Santo que había llegado a mi habitación. Cuando Jesús llega, cuando el Espíritu Santo llega a la habitación, al cuerpo, a visitar a alguien, algo tiene que suceder. Yo estaba brotando, yo estaba sacando los demonios y las legiones que estaban poseyendo mi cuerpo. Me acuerdo que cuando terminó todo lo que estaba pasando, yo salí a buscar ayuda. Yo no tenía fuerza, pero en la acera de mi casa se me presenta una rata gigantesca, que esa gata comienza a atacarme. Pero cuando de momento esa rata quiso atacar y morder mis piernas, yo escuché una voz que dijo: mira al cielo. Cuando de momento yo miré al cielo, yo pensé que iba a mirar el techo de mi casa, pero no miré el techo. Comencé a mirar el cielo. Yo veía como el cielo se abría y bajaba un martillo de la corte, un martillo de oro, y bajaba. Y yo lo tomé con toda autoridad y escuché una voz que me dijo:
bájalo ahora. Cuando yo lo bajé sobre la rata hizo una explosión terrible. Y comencé yo a abrir la puerta, y cuando abrí la puerta de la sala yo pensé que iba a salir a la avenida. Pero no fue así, comencé a caminar en el cielo. Y comencé a caminar en un pasillo de cristal. Y comencé a mirar todo hermoso, comencé a ver el cielo tan cosas grandes que comencé a mirar ahí. Pero a lo lejos había un trono rodeado y le dicen al trono que se abra. Y yo veo a este hombre que se levanta de ese trono. Tenía sandalias de oro, tenía vestimentas blancas y su rostro brillaba. Y me dice, ven. Cuando yo voy donde él, y yo lo abrazo y me acuerdo de estas palabras que él me dijo. Me dijo, hijo mío, no temas, porque yo estoy contigo. Wow. La voz de Jesucristo. ¿Qué pasa después de eso, Ángel? Y yo lloraba en sus brazos y volví y me dijo, hijo mío, no temas, yo estoy contigo. De momento, él me hace mirar hacia atrás y había una puerta abierta. Y me dice, ¿qué ves? Le digo, veo muerte y oscuridad. Yo no quiero ir ahí. Y me dice, te toca a ti cerrar la puerta porque yo no puedo cerrarla. Eran las palabras que me estaba diciendo Jesús ahí. Yo fui, cerré la puerta y cuando cerré la puerta, ahí desperté. Cuando desperté llorando. Desperté bien triste. No entendía lo que estaba pasando con mi vida. Me quedé 4 días encerrado en mi habitación. No comía ni salía a las actividades. No recibía clientes. Me acuerdo que al 4.º día voy a la habitación de mi roommate y le digo a mi roommate, que era un transexual, le digo, me acaba de suceder esto, vi lo otro. Y me fui a mi habitación. Cuando me fui a mi habitación, la roommate, la amiga mía transexual me dice, ábreme la puerta, Melania, quiero decirte algo. Cuando abro la puerta me dice la transexual, el Señor te está hablando. Wow. Yo no podía entender que las palabras que le estaban saliendo a ella eran esas palabras. Y yo decía, ¿qué Señor me está hablando? Me dice, el Señor te está hablando. Y se viró y se fue. Me quedo en mi habitación y comienzo yo a hablar entre mí. Y yo le dije, si tú eres Dios, háblame. Me acuerdo que fue tan rápido la respuesta que yo dije y recibí la respuesta rápida, que escuché una voz de nuevo audiblemente que me dijo, renuncia. Y yo le decía, ¿renunciar a qué? Yo no he matado, yo no he destruido a nadie. ¿Qué tú quieres que yo renuncie? Me dice, renuncia al mundo, al mundo, al mundo. Y yo le dije, yo nací homosexual. Desde que tengo uso de razón, a mí me gustan los hombres. ¿Por qué tú quieres que yo cambie? Le decía. Y él me mostró una visión automáticamente cuando tenía 5 años de edad. Un demonio tan pequeño, Elvis, tan chiquito, que entraba a mi cuerpo y salía de mi cuerpo. Y me señala y me dice, ¿ves eso? Es el demonio que te ha conducido a la condición que te encuentras hoy. La homosexual no es mía. Ahí quedé postrado. Ahí le dije al Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi alma. Perdón, ahí tienes el encuentro directo con Jesucristo. Con Jesucristo. Y tomas la decisión de renunciar. A todos. A todo. Ahora, me imagino que esa decisión trae consecuencias. Porque cuando nos decidimos por Jesucristo, me imagino que trae esas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias o qué pasa después que tú te entregas a Dios? Para mí fue tan difícil, fue tan doloroso la transformación. Fue doloroso para mí volver a quien soy hoy. ¿Por qué? Porque yo me hice tantas cirugías. Yo me hice tantas cirugías en mi cuerpo donde jamás pensé que yo volvería a la figura que hoy estoy. Yo me acuerdo que esa noche yo me entregué completamente al Señor. Al otro día me corté el cabello. Para mí fue una humillación tan terrible yo llegar y el sacrificio que yo tuve que hacer para llegar a lo que yo fui en ese mundo. Y volver a retroceder y volver a quien yo era. Para mí fue fuerte porque cuando yo me miré en el espejo yo no sabía si yo era hombre o yo era mujer. Yo no tenía ni apariencia de hombre y yo no tenía apariencia de mujer. Yo no sabía quién yo era.
era alguien que no tenía forma. Y me acuerdo que esa noche me fui a comprar ropa de varón. Yo nunca me había visto con ropa de varón. Hasta ese entonces, Ángel, tú no tienes contacto todavía con ningún cristiano, no, con ninguna iglesia, con ningún pastor. Para nada. Todo esto lo estás haciendo guiado por Dios. Guiado por el Espíritu Santo. Wow. Entonces, y luego el Espíritu Santo me inquietaba buscar una iglesia. Pero la única iglesia que yo conocía era la católica. Y yo fui a 3 iglesias católicas diferentes días y las 3 iglesias diferentes días estaban cerradas. Wow. Solamente los domingos ellos se congregan. Y yo iba durante la semana. Y yo decía, pero Señor, yo voy a una iglesia, pero la iglesia está cerrada. Pero no era la iglesia que Dios quería que yo fuera. Exacto. Entonces, me acuerdo, gloria sea al Señor, que en esa búsqueda, en esa situación que yo estaba, yo no sabía que Dios ya tenía una persona preparada para mi vida. Y la estilista que me hacía el cabello en el mundo, yo no sabía que esa mujer, Dios la había convertido primero. Y esa mujer llega a mi vida y me dice, escuché que te entregaste a Cristo. Yo quiero ayudarte. Y me acuerdo que ella me brinda su hogar, me brinda su casa. Y ahí comienzo yo a vivir en su casa porque yo no tenía más lugares donde ir, porque yo no tenía familia en Nueva York. Todas mis amistades eran homosexuales y travestis. Y yo decía, Señor, si tú no haces nada, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Y me acuerdo que comencé a vivir ahí. Y me acuerdo que el proceso fue tan duro que yo ayunaba todos los días. Y todos los días ayunaba y oraba. Me acuerdo que en una noche me despierta mi estilista y me dice, aquí hay $3,000 y el pasaje para Ecuador para que vuelvas a Ecuador y te quite los implantes. Wow. Jamás en mi vida yo pensé que yo llegaría a eso. Me acuerdo que ella fue utilizada por Dios, me dio $3,000 y yo fui a Ecuador. Una pregunta, solo para aclarar dudas. ¿La muchacha era cristiana o no era cristiana? Claro que era cristiana. Era cristiana. Era cristiana y fue la herramienta que Dios utilizó para poder darme la herramienta y la transformación a mi vida. Porque si no, yo nunca hubiera cambiado, decir así. Me acuerdo que yo comienzo a ir a Ecuador. Cuando llego a Ecuador, el cirujano que me hizo toda la cirugía me dice, Melania, tus implantes están bien, no tienen problemas, ¿por qué quieres quitártelo? Y ahí comienzo yo a testificarle al cirujano. Y me acuerdo que esa noche Dios me da la oportunidad y me da el privilegio de ganarme la primera alma, que fue el médico que me operó. Ahí me gané la primera alma para Cristo. Gloria a Dios. Merece, perdón que te interrumpa, ese merece un fuerte gloria a Dios. Y lo damos así. Amén. Y a nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, ¿cuántos dan gloria a Dios por esta alma que, la primera alma que rescata o que Ángel rescata para el reino de los cielos? Seguimos, Ángel. Y cuando yo entro a ese cirujano y yo jamás pensé que cuando yo despertara esa cirugía, yo iba a volver a ser quien realmente... yo era desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía ese espíritu de homosexualidad, yo actuaba como mujer, pensaba como mujer, hacía todo de mujer. Y era una debilidad que tenía tan terrible como una mujer, ¿me entiendes? Exacto, era un ese demonio. Ese espíritu me hacía hacer todo de mujer. Entonces, al yo venir a los pies del maestro, jamás pensé que yo volvería a nacer. Me acuerdo que comenzaron esas fuerzas masculinas a volver a penetrarse en mi cuerpo. Me acuerdo cuando yo me vi plano. Me acuerdo cuando yo decía, wow, qué cambio. Comencé yo a enamorarme de Dios. Comencé yo a tener esa relación profunda con Dios. Pero eso no se quedó ahí. Luego que yo salgo de ahí del cirujano, vuelvo a Nueva York. Y yo nunca había tenido las grandes... Bueno, yo llevo 7 años en el camino de Dios. Pero como esos 6 meses de batalla, nunca yo lo había tenido. Me acuerdo que esos 6 meses fueron tan grandes para mí que los demonios me llegaban a mi cuarto. Yo los veía. Me hablaban audiblemente y me decían, vuelve Melania al mundo, te estamos esperando. Me violaban sexualmente. Yo llegaba y amanecía sangrentado en las mañanas. Tenía mi cuerpo con garras. Tenía mi cuerpo aruñado. Me acuerdo que me daban contra el piso. Me acuerdo que los demonios cuando llegaban
me paralizaban. Era un tormento que los demonios me hicieron tan terrible que yo un momento dado me tambaleé en el camino, que yo no sabía cómo pelear. Yo llegaba a los servicios y yo llegaba y caía endemoniado. Era una situación tan dura que los hermanos no podían con la situación que yo tenía. Ángel, nos perdimos el momento cuando tú llegas a la iglesia por primera vez. ¿Y a qué iglesia llegas acá en Nueva York? Todo esto pasa en Nueva York. Pues mira, yo llego al centro cristiano Berry Ridge allá en Brooklyn con el pastor Luciano Padilla. Ahí estoy y ahí comienza mi transformación. Yo me acuerdo que yo llegué a esa iglesia con los implantes. Me acuerdo que yo me ponía 7 jackets para poder tapar esos 36 sets que tenía. Y me acuerdo que cuando yo comencé a ir a la iglesia, la gente me miraba raro. La gente de la iglesia. La gente de la iglesia. La gente me rechazaba. La gente no me apoyaba. Y yo me sentía oprimido, me sentía mal porque era doloroso la situación que yo estaba llegando a la iglesia. Y muchas veces caí endemoniado. Mucha gente... Déjame hacer una pausa que es bien importante para todos aquellos que somos cristianos. Y esto lo quiero decir con mucho respeto. Con los pastores, ¿verdad? Aquí está un pastor en cabina de radio, el pastor René Morales. Cuando usted se dé cuenta que una persona guiada por el alcohol, por la droga, por espíritus como el homosexualismo, llega a la iglesia, por favor, no muestre cara de rechazo. Es lo peor que podemos hacer como cristianos. Como cristianos, estamos llamados a orar y estamos llamados a transmitir el amor de Jesucristo. ¿Por qué nos vamos a sentir? No vale que cuando una persona, porque usted no sabe con qué necesidad está llegando a la iglesia, está buscando el amor de Dios. Está buscando el poder de Dios, el poder transformador. Y lo que tenemos que hacer es recibirlo con amor de Dios y orar a favor de esa persona. Eso es bien importante. Seguimos escuchando este poderoso testimonio. Nos están viendo muchas personas a través de la red social y nos están escuchando a través de la 105.5 FM. Por favor, cuéntenos desde qué ciudad, qué país usted está escuchando este testimonio, y si es primera vez que usted escucha el testimonio de Ángel Morel, escríbanos ahí. Yo estoy sintiendo algo poderoso. Yo estoy sintiendo la misma presencia de Dios. Estoy sintiendo en cabina de radio. Ángel, seguimos con ¿qué pasa cuando llegas a la iglesia? No te recibe bien la iglesia o algunos cristianos, porque debemos de especificar también, ¿verdad? Algunos cristianos no actúan de esa correcta manera que debemos de actuar. Pues mira, realmente yo me sentí en ese tiempo, porque yo recurría, ¿verdad?, al pastor. El pastor nunca sabía qué respuesta me iba a dar. Yo trataba de explicarle las situaciones de las violaciones, de todo lo que me estaba pasando en mi vida, y él no sabía tratar con un caso de la homosexualidad. Era uno de los primeros casos que estaban llegando a esa iglesia. Y me acuerdo, gloria sea al Señor, que la juventud también me rechazaba, y también los hermanos en la iglesia. Era algo distante, me ponían distante. Me acuerdo que a mí me daba temor abrazar a alguien que sintieran esos implantes, que me rechazaran. Y muchas veces, ¿verdad?, trataba yo, gloria sea al Señor, y llegaba a mi casa, ¿verdad?, y me preguntaba, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué realmente no me atienden? ¿Por qué no me ayudan en esta liberación? ¿Por qué no me dan esa fortaleza que yo tanto necesito? Yo estoy ahora mismo necesitado de alguien. Y cuando yo llegaba a buscar ayuda, la gente me decía, hermano, es que no puedo ayudarte en esta hora, es que tengo esto, tengo lo otro. Siempre me ponían una excusa en el camino. Me acuerdo que yo tuve que luchar solo en mi liberación. Me acuerdo que Dios pone, una anciana en mi camino, y esa anciana comienza a darme ese recurso. Que Dios bendiga a las ancianas de las iglesias, llenas de amor y llenas de oración. De verdad que sí, que Dios bendiga esas ancianitas que son
desapercibidas dentro de la iglesia y que a veces no le prestamos o no creemos que están haciendo algo para Dios. Cuidado. Gloria a Dios por esas ancianitas de la iglesia, Ángel. Y mira, una de las cosas que fue tanto la presión que yo me aparté. Yo me aparté, en el principio yo me aparté del camino de Dios, donde fue tanta la opresión y el desprecio en la iglesia que yo no resistí la humillación que me estaban haciendo dentro de la iglesia. Me acuerdo que yo me aparté y comencé a hacerme tatuajes en mi cuerpo. Me acuerdo que yo comencé a fumar cigarrillo. Me acuerdo, gloria sea al Señor, que yo comencé a desviarme del camino. Pero había un propósito tan grande en mi vida que esa anciana me visitaba. Todos los días iba a mi casa. Todos los días oraba por mí. Cada vez cuando ella iba me decía, y la gente le preguntaba, ¿y el joven de aquí? Él se fue a Pachangal, le decían a la anciana. Pero esa anciana seguía dando rodillas. Esa anciana seguía ahí. Me acuerdo que esa anciana vuelve y me gana para Cristo. Yo no duré mucho en el mundo. Yo duré como quizás 6 meses en el mundo. Y vuelve esa mujer, me da la fortaleza y vuelve y me gana para Cristo. Y ahí yo comienzo de nuevo en los caminos de Dios. Y ahí comienza Dios a darme la formación a mi vida. Me acuerdo que yo comencé a entrar de lleno completamente con Dios. Y yo le decía a Dios, Señor, yo no quiero ser humillado más. Yo quiero ser un hombre completo. Porque a mí me despreciaban porque yo no sabía si yo era hombre o mujer. Parecía más lesbiana que hombre. Entonces yo le decía, transforma mi cara. A mí no me crecían los vellos de mi cara. A mí yo no tenía cejas, yo no tenía nada. Y me acuerdo que yo lloraba y ayunaba y decía, Señor, ayúdame. Me acuerdo que Dios comenzó a sacarme la ceja. Wow. Empezó a brotarme la ceja. Me acuerdo, gloria sea al Señor, que me empezó a brotar los vellos de mi cara. La cara me daba forma, como Dios trabajaba conmigo terriblemente. Comenzó Dios a evolucionar mi cuerpo, algo terrible. Y ahí comenzó mi vida, comenzó la gente a profetizarme, serás un evangelista, te llevará Dios a muchos lugares del mundo. Y comenzó Dios a darme palabras de aliento y comenzó Dios a darme la formación. Y luego de Dios tener 3 años en el Centro Cristiano de Berries, en mi transformación, Dios me saca de Centro Cristiano de Berries y me lleva a Puerto Rico. Y ahí en Puerto Rico levanta el ministerio que hoy en día estoy llevando a nivel internacional. Gloria a Dios. Ha sido un testimonio poderoso e invitamos a las personas que nos ven y que nos escuchan, a las que nos ven a través de las redes sociales, a que por favor compartan este video en su perfil. Hagamos que otros escuchen el poderoso testimonio de Ángel Morel, ex transexual y ahora evangelista. Ángel, ahora que estás dedicado a tiempo completo a predicar el evangelio, cuéntame, ¿cómo han sido tus experiencias en las campañas? ¿Cómo Dios te respalda ahora salvando almas? ¿Cómo va el ministerio? Pues mira, voy para 3 años en el ministerio. Verdaderamente el primer año comienza Dios a levantarme. Una de las cosas más grandes que Dios comienza a entrarme en toda la área secular, en la prensa en Puerto Rico. Comienza Dios a darme entrevistas en Telemundos, en Guapa América, en NBC, en todas las cadenas de televisión. Y comienza Dios a expandir ese testimonio a nivel internacional. Me acuerdo que comienzo yo a predicar en toda la isla de Puerto Rico. Comienzo yo a entrar en los canales de televisión cristianos, emisoras cristianas. Dios comienza a entregarme las plataformas tan grandes y en ese mismo año comienza a llevarme a diferentes lugares. Me acuerdo que en ese año, eran multitudes de vidas que llegaban a los pies de Cristo. Dios me usaba mucho en la liberación, en expulsión, echar fuera a los demonios. Me acuerdo que eran muchas liberaciones que yo hacía en ese comienzo de ministerio. Al segundo año de ministerio, Dios comienza a llevarme internacionalmente a diferentes lugares y diferentes países. Y me acuerdo, gloria sea al Señor, que en México, cuando yo fui, el primer milagro que Dios hizo a través de mí fue levantar una paralítica que no caminaba. Me acuerdo que esa noche hizo 3 milagros. Y levantó una paralítica, le puso rótulas a una mujer y levantó a una mujer que tenía muletas.
Para mí fue impresionante ver ese milagro. Y yo decía, wow, pero ahora tú me usarás en esto. Y me acuerdo que Dios comenzó a desatar el don de sanidad en mi vida. Me acuerdo cuando fui a España, comienza mis manos a brotar aceite. Me acuerdo cuando salían esas gotas de aceite por mis manos. Y me acuerdo que mientras yo iba a diferentes lugares, a diferentes naciones, Dios comenzaba a hacer milagros. No simplemente libertaba al endemoniado, sino también hacía milagros tan terribles. Y comenzó Dios a darme, ¿verdad?, ese privilegio de experimentar, ¿verdad?, esa unción de milagro, de liberación y de prodigio. Y verdaderamente Dios me ha dado la oportunidad de declarar señales, y se han hecho en el nombre de Jesús. Y verdaderamente que ha sido un privilegio. Estos 3 años he llegado a muchas naciones y Dios me ha permitido de salvar miles y miles de vidas para Cristo. Poderoso el testimonio. Tenemos muchos saludos. No vamos a poder leer todos esos comentarios que tenemos en las redes sociales. El pastor Arturo Membreño desde El Salvador dice: poderoso testimonio. Gloria a Dios, siga adelante. Dios hará grandes cosas con su testimonio. Gladys Lecema, Alexander Zavala, Ernesto Calc, saludos hermano Selvin, bendiciones. Hoy escuchamos desde Jonker, dice, está en sintonía de el programa del día de hoy. Saludos para Alexis y también para Lucas. Areli Carranza, dice el Señor en su palabra: venid tal como estéis. Luego, cuando venimos al Señor, Él nos transforma a su parecer. Y Rodnier Romero dice: ese es un buen punto. Nuestra reunión en el 2304 de Cornaga Avenue. Esto está en Far Rockaway. El código es el 11691. Allí vamos a estar. Nosotros estamos un poquito atrevidos. Estamos al aire libre. Ahora mismo, los que me están escuchando, estoy recibiendo llamadas, porque como está, usted sabe, la temperatura y esto que lo otro. Yo le digo, incluso por texto y ahora mismo por este medio de comunicación, si usted tiene fe y le cree a Dios, véngase, porque yo ahora mismo estoy haciendo gestiones de buscar un lugar donde, ya que el día de ayer hubo una manifestación tan gloriosa de salvación, trayendo un testimonio de impacto, dando testimonio de que le ama y que murió en la cruz del Calvario para que usted sea libre y para que usted sienta y viva en el amor de Dios. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús le ama. Jesús le ama. Jesús le ama. Voy a dejar este tiempo para que el evangelista, hay personas pidiéndonos la oración, y si alguien quisiera aceptar a Jesucristo, lo puede hacer. Amen. Si alguien quiere reconciliarse con Jesucristo, hágalo. Este es el momento. Paso los micrófonos al evangelista Ángel Morel para que ore y haga esa oración si alguna persona quiere reconciliarse o aceptar a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, enviamos tu palabra, Señor. Señor, en esta hora, Padre, aquellos que están oyendo, Jehová, tú conoces, Espíritu Santo de Dios, Padre, la necesidad. Padre, tú conoces, Señor, el lugar, Padre, a la cual se encuentra, Espíritu Santo. En esta hora, Espíritu Santo, seas tú quebrantando toda cadena. Seas tú quebrantando, Señor, todo yugo satánico, Jehová, que está atormentando, Jehová, aquellas vidas, Jehová, Padre Santo, Padre bueno. En esta hora enviamos tu palabra, Señor, con liberación, Jehová Padre. En el nombre de Jesús ordenamos a todo espíritu que suelte cada cuerpo, Jehová Padre amado. Señor, toda opresión del diablo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Espíritu Santo, Padre, For Rockaway, Padre, Long Island, Señor, Brooklyn, Queens, Manhattan, Señor, para ti, Jehová Padre. Declaramos, Espíritu Santo, que ningún espíritu inmundo, Jehová Padre, seguirá destruyendo, Señor, la identidad, Jehová Padre, que tú le has dado a cada ser humano aquí en la tierra. Amen.
Señor, declaramos, Señor Padre, Señor, aquellas vidas que necesitan libertad, Padre amado. Aquellos que necesitan sanidad, que en nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad ahora. Recibe, Padre amado, la gloria y la honra, Señor. Y ahora mismo, Señor, tu presencia se mete a cada auto, Señor, a cada hogar, Señor, cada lugar que estén oyendo, Jehová Padre. Sotorroboconda rabasocanda la vasalla. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe ese milagro que tanto estás buscando, Rocotorrobosaya. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, Padre, que está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Cántalo una vez más conmigo. Quiero agradecer a Ángel Morel por apartar este espacio, este tiempo. Sé que es una agenda muy apretada y sobre todo es una agenda espiritual, sobre todo eso. Y agradecer al pastor René. Pastor, muchas gracias. Nos despedimos del programa. Nos despedimos, hermano Ángel. Gracias por venir. Pastor, no sé si tiene algunas palabras para la audiencia. Ya, nos vamos entonces. Muchas gracias. Por favor, comparta este video. Es importante que lo comparta porque aquí exaltamos el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios le bendiga.